Y sigue transcurriendo la mañana, son ahora las 7 de la mañana y 11 minutos, muchos mensajes que nos llegan sobre distintos temas, aquí al 098-979-979 y ahora también al chat de YouTube. Y hoy más tempranito les decíamos, casi que comenzábamos, digamos, este repaso de esta mañana con el tema carcelario. Y bueno, de alguna manera antes de irnos a la pausa nos manteníamos en ese tema. Y decíamos que la bancada de la Comisión Permanente del Frente Amplio advirtió que hay una situación crítica del sistema carcelario y justamente se decidió convocar al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, tema con el que vamos a estar hablando a partir de este momento con la diputada Betiana Díaz. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Álvaro, y buenos días a la audiencia. Bueno, ¿qué es lo que amerita este llamado al ministro del Interior? Bueno, en primer lugar surge a raíz de un hecho puntual que es el incendio en Concar, ¿no? El último incendio en Concar, que se toma la vida de 6 personas, pero que además, habla de la desidia de las autoridades, porque es una situación que se repite en el mismo módulo donde se murieron 6 personas en el mes de diciembre, de la misma forma, ¿no? Y realmente esto sucede ahora. Nosotros entendemos que el sistema político no puede quedarse omiso, que las respuestas no están siendo suficientes, y por otro lado también es cierto que venimos advirtiendo esto hace mucho tiempo ya, ¿no? Desde la Comisión de Seguimiento Carcelario, planteando las diferencias que tenemos con la gestión del sistema, con lo que ha tenido que ver con la repercusión del aumento de penas, del aumento de la prisionización, como un paradigma que está caduco, que en realidad obviamente no está teniendo una buena repercusión desde afuera. Nosotros tenemos, yo siempre lo repito esto, pero más gente presa que nunca en la historia de Uruguay, y no estamos más seguros y más seguras, al contrario, estamos teniendo nuevos problemas o problemas que se agudizan justamente también porque la cárcel es parte de los problemas que inciden en la seguridad. Entonces un sistema que realmente no está dando respuesta porque está totalmente saturado, obviamente que además expone a que estas cosas sucedan, porque por el hacinamiento, por la falta de funcionarios, por la falta de controles. Pero esto no es una novedad, vuelvo a decir, pasó exactamente lo mismo. De hecho, ahora hay hasta una pequeña polémica en redes instalada porque el periodista Gabriel Pereira compartió un video y luego tuvo que aclarar que las autoridades le dijeron que no era del incendio del día en que fallecieron estas 6 personas, sino del mes anterior. O sea que esta es una situación repetida en Concar. Se puede entender, es una mega cárcel, es una cárcel que tiene más de 5.000 personas, que por módulo, particularmente en el 4, que es un módulo bastante conflictivo, también por los perfiles socioeconómicos de las personas, por la falta de respuesta a los problemas cotidianos, a programas de trato, de tratamiento, a que no hay una posibilidad real de estudiar o trabajar, y que además, son casi 800 personas por módulo que se quedan al cuidado de 2, 3, 4, 6 policías y operadores con suerte, y esto claramente impide que se pueda controlar y después pasan estas cosas, ¿no? Nos encontramos con las situaciones que lamentablemente terminan así. Por allí, desde la audiencia, alguien nos escribe, creo que era Daniel desde Floripa, que nos pone: pobre del país que construye más cárceles que escuelas. Bueno, Uruguay hoy es el país que tiene el mayor índice de prisionización de América, y estamos más o menos en el lugar 10 a nivel mundial. Es decir, realmente tenemos una... Con 3 millones desperdigados, vamos a decir. Sí, una cultura del encierro, además, que hace que pensemos que, todo esto se puede solucionar con la cárcel, y no. Justamente se está grabando, esto lo hemos visto porque es la historia de lo que ha pasado en otros países, ¿no? Sí. Grupos criminales que empiezan a cambiar la lógica y se empiezan a organizar desde la cárcel, ¿no?
Y esto también habla justamente de una situación totalmente crítica de los sistemas carcelarios que no, obviamente no dan respuesta. ¿Y por qué es imposible pensar en la rehabilitación en un 130% generalizado, ¿no?, de lo que es el hacinamiento? Pero luego cuando uno ve algunos casos puntuales, como algunos módulos de CONCAR, donde se quemaron 6 personas, y hay una gravísima en el Senaque, bueno, hay menos de 400 plazas proyectadas y habilitadas en ese centro, en ese módulo, y había 800 personas ese día, ¿no? Sí. Realmente es muy difícil pensar que alguien pueda hacer una rehabilitación, sí, hasta en lo simbólico, no tiene dónde estar, no está planificado que esté ahí. ¿Cuál es el abordaje socioeducativo que se puede hacer cuando tenés 1.100 operadores penitenciarios para 16.000 personas? Y cuando realmente el nivel de saturación de los trabajadores del sistema, que son los que sostienen el adentro, también es muy alto, ¿no? Porque nunca se habla de esa contracara. Esto no es únicamente por las personas privadas de libertad, que sí, que están cumpliendo una pena, pero no por eso el Estado tiene que violar sus derechos, sino justamente rehabilitarlos, porque lo importante de la cárcel es qué pasó en el trayecto del encierro y cómo sale esa persona a reinsertarse en la sociedad, pero también por los trabajadores y trabajadoras policiales, por los trabajadores civiles, que tienen una tarea que es hacerse cargo de eso y que obviamente están sintiendo el peso de toda esta tensión, pero sobre todo de la inoperancia de un Ministerio del Interior y de un Instituto Nacional de Rehabilitación que no da respuesta a sus condiciones de trabajo y que se enferman y que tienen situaciones de estrés postraumático, y que tienen situaciones de larga certificación por el cuales el Estado los penaliza y ahora les quita salario, y que no tienen dispositivos de atención de su salud mental, como tampoco tienen las personas privadas de libertad. Y bueno, y eso va generando un combo que es explosivo realmente, y que además se vuelve una rosca interminable, ¿no? Este paradigma de más encierro, más presos, más plazas. La única respuesta por parte del Ministerio del Interior es la construcción de más plazas carcelarias. Hoy estamos 2.000 plazas abajo por lo menos, y eso que en realidad hay una meseta en cuanto a lo que viene siendo el crecimiento, ¿no? En estos últimos, particularmente 2-3 meses, habíamos alcanzado los más de 16.000 presos, pero bueno, eso no es un número estático. Ahora, es como de nunca terminar, ¿no? Claro. Es más presos, más plazas, más presos, más plazas, y al final la cárcel a la sociedad uruguaya le cuesta carísimo en términos económicos y sociales, y los resultados son pésimos. Sí. Son pésimos. Hace tiempo no escucho hablar de otros modelos de nuestra América que en su momento estuvieron muy en boga. ¿Tendrá que ver con la campaña electoral o se desestimaron esos modelos? Bueno, en realidad nosotros lo que estamos planteando como Frente Amplio, yo creo que esto también ha sido recogido por parte incluso del propio gobierno, ¿no? Porque está entre las propuestas, hay que ir a la gestión de pequeñas cárceles, hay que usar la privación de la libertad como la última alternativa para los delitos graves. Hoy en realidad hay como un cierto consenso y un cierto acuerdo de que hay que explorar otros modelos donde el encierro y la privación de la libertad sean la alternativa para los delitos graves, obviamente, pero que también estamos hablando de la justicia restaurativa y la justicia terapéutica, y esto como modelos más exitosos, porque cuando uno entra a la cárcel, particularmente lo que se encuentra es varones, jóvenes, la mayoría consumidores, y que cuando uno empieza a escarbar hablando con esas personas cuál es el origen de su vínculo con el mundo del delito, es el consumo. Y el problema que tenemos hoy, Álvaro, es que muchos de los gurises que están presos consumen peor adentro que afuera, porque hay más droga dentro de la cárcel que afuera, en disponibilidad.
Y eso es un problema del sistema carcelario, y eso es un problema que hay que atacar urgente también. Sí, donde curiosamente se victimiza a las mujeres que supuestamente han querido ingresar droga, ¿no? Claro, pero sabemos claro, que ingresa por otros lados también. Y no, la cantidad de droga que hay en disponibilidad hoy adentro de las cárceles uruguayas no entra en el cuerpo de nadie, ¿no? Y eso también habla de un síntoma de un sistema que, vuelvo a decir, está obsoleto para lo que le damos como tarea, ¿no? Más en estas condiciones, más en estas condiciones. Entonces, como cuando uno se encuentra con estas situaciones, se empieza a pensar, bueno, capaz que esta persona, si no deja de consumir, va a cumplir su pena a lo largo y va a volver a delinquir para volver a consumir, y ese es otro círculo que no se rompe, porque esa gente sale a la calle, porque muchas veces rompió sus vínculos familiares, es la misma que está generando toda esta tensión en la convivencia en algunos barrios, porque salen realmente sin nada, sin oportunidades, la gran mayoría, a pesar de algunos pilotos que parece que tuvieran mucho alcance, pero que son para muy poquitas personas. En el mejor de los casos, los pueden llegar a levantar y a hacerles alguna desintoxicación, pero después van a volver a consumir, porque tampoco hay quien sostenga a largo plazo ningún plan de tratamiento, y van a volver a la cárcel y van a volver a salir peores. Y entonces, bueno, realmente creo que nos tenemos que plantear si seguimos queriendo este tipo de cárcel, o queremos que las personas que cometieron un delito, por ejemplo, le devuelvan a la sociedad con acciones concretas, por ejemplo, del arreglo de los espacios públicos, de una contribución a la sociedad, ¿no? Bueno, eso es lo que hablamos cuando hablamos de la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque en realidad hoy este sistema carcelario es un riesgo para la seguridad del Uruguay. Es un riesgo para la seguridad del Uruguay, no para la vida de las personas privadas de libertad únicamente. Para las personas privadas de libertad, para los trabajadores y trabajadoras, pero para la convivencia y la seguridad de los territorios del Uruguay. ¿Cómo ve la campaña electoral? Falta muy poquito para las elecciones de octubre. Ayer hubo un acto allí en la Rambla, en la zona del Parque Rodó, con 2 marchas que partieron desde diferentes puntos. Se dice que es una campaña con poco fervor. ¿Cómo se la ve desde su lugar? Bueno, yo la verdad que, claro, tengo una visión muy recortada de la realidad de mucha actividad, ¿no? En particular porque están las actividades como la de ayer central del FA, pero ayer hubo una actividad de la Fórmula en Las Piedras, con un acto enorme, hubo agite 609 en varios barrios, hubo barriadas de comité de base, hubo, bueno, pequeños actos también de coordinadoras. Hay una cierta movilización. Lo que yo entiendo es que la campaña no despega en términos de confrontación sobre modelos de país. Bueno, ¿no? Allí es donde está chata esta campaña, ¿no? Claro, pero Valeria Ripoll dijo que eso es así porque la gente no milita el cambio porque están cómodos, la sociedad está cómoda. Bueno, no, yo creo que en realidad no despega justamente porque el gobierno, que es mano a la hora de confrontar en algunos aspectos, como por ejemplo la política económica, pensar las soluciones a los problemas que tiene la gente, que tienen que ver con que no se llega a fin de mes, con que estamos más inseguros, con que tenemos un problema enorme y una emergencia en salud mental, con esto que te decía, atravesado por las situaciones de consumo y la ausencia de respuesta del Estado, porque tenemos problemas en el sistema educativo, porque tenemos problemas con diferentes áreas del Estado, con la salud, con el acceso a medicamentos, pero que hoy no están en la agenda en debate, ¿no? Y lo que está en debate parece ser algo que es menos importante, y esto lo venimos planteando. Nosotros no queremos hablar de las frivolidades de la campaña, que en su momento estuvo atravesada por varios temas que poco tenían que ver con la realidad inmediata de la gente en el Uruguay, ¿no? Es esto de el presidente va a la ONU y habla de Venezuela, ¿no? Pero poco se lo ve hablar de los problemas que tiene el Uruguay, que es, bueno, ¿cuáles son las respuestas para el aumento de la pobreza infantil sin hacer demagogia, como está haciendo Álvaro Delgado, que está diciendo, bueno, voy a invertir 200 millones en primera infancia, cuando fue pésima la gestión de los fondos de infancia durante este gobierno, con un aumento
que nos deja en una situación donde en Uruguay hoy las personas más pobres de todas las personas en pobreza son los niños de 0 a 3 años. Es difícil discutir con un gobierno que tiene esta contradicción, tiene mejor número de empleo pero tiene más pobreza, y eso lo obliga a dar una discusión sobre la calidad del empleo que no quiso dar durante casi toda su gestión. Es difícil hablar con un gobierno que te señala situaciones de las que deberías hacerte responsable. Es como que vos tenés que salir a gobernar como Frente Amplio a cada rato cuando estás afuera del gobierno, hacerte cargo de los errores justamente de quienes cometen estas situaciones de mala gestión, de muchas situaciones que nos encontramos reñidas con la ética en la función pública, y parece que somos nosotros los responsables. Y bueno, claramente el propio gobierno sé que le baja el tono porque las cosas importantes son las que no están en debate, ¿no? Yo esto lo repito, a mí no me importa cuánto levanta Andrés Ojeda de pecho, o si uno comparte o no el mate con el otro, cuántas fotos se saca, porque me parece intrascendente, porque me parece que también estas cosas alejan a la gente de la política, y creo que este es un fenómeno que es sintomático, porque me parece que es bastante global, no es una realidad únicamente del Uruguay, pero que esto de que la gente empieza a sentir que la política le queda muy lejos de sus problemas, valga la redundancia, es un gran problema. Sí. Basta mirarnos en el ejemplo de Argentina, ¿no? En el ejemplo de Argentina, en el ejemplo de cómo están en ascenso los fascismos en Europa. Sí, decía Argentina por el caso más cercano, ¿no? Sí, Argentina es como el caso, es la mezcla entre, la desesperanza en que la política le pueda dar respuestas a los problemas urgentes, y además también el alto privilegio de la política, de quienes hacen política, y los discursos de odio naturalizados, ¿no? Yo creo que en Uruguay estamos a tiempo de barajar y dar de nuevo, independientemente de algunas cosas que vemos que empiezan a pasar. A mí me parece más lamentable que tenga más cobertura una situación en la que se sube a un candidato a un escenario, alguien disfrazado de tribilín, con cuadros de gobierno ahí, ¿no? Que están en el gobierno, que estuvieron en el gobierno, que son candidatos a diputados, a senadores, y digamos que vemos que tiene más cobertura mediática eso que muchas de las propuestas concretas que viene haciendo el Frente Amplio o cualquier otro partido, incluso, claro, te digo, ¿no? Sí. Bueno, pero lamentablemente es la lógica de esta campaña, que es muy superficial y bastante chata en el contenido ideológico. Sí, bueno, eso depende mucho también de claro, lo que los medios hegemónicos y su vinculación con el gobierno, lo digo casi que objetivamente, pero no desapasionadamente, juegan, ¿no? El rol que juegan esos medios. Bueno, claro, a ver, yo no me lo explicaría que realmente pase todo lo que está pasando en los medios a un mes de las elecciones si no se hubiera votado una ley de medios, por ejemplo, ¿no? Exacto. Si no hubiera una línea editorial cada vez más clara de confrontar a través de los medios en estas lógicas donde además es muy difícil debatir, porque claro, el aparato es tan grande y nos cuesta muy caro a los uruguayos y a las uruguayas, porque tener que escuchar a Pettinati haciendo las entrevistas que hace nos ha costado, al terminar el periodo nos va a haber costado unos $120,000, ¿no? Realmente esto es amor con amor se paga. Y entonces, claro, es muy difícil instalar una alternativa que pase por discutir los problemas que tiene la gente hoy, que es que necesita respuesta para poder salir a laburar todos los días, que necesita respuestas porque el Estado dejó de llegar y está en situaciones críticas, porque necesita respuestas porque se siente más insegura, porque los gurises no pueden ir a la escuela tranquilos, porque se quedan en medio de balaceras, porque hay más niños baleados. Bueno, claro. Todo eso como que sale de la agenda y entra
se entra en una lógica de concentración muy banalizada, además muy burda en algunos aspectos también, pero bueno, es jugar a la distracción esto, ¿no? Yo creo que eso hoy al gobierno le está costando muy caro, le está costando entregar el gobierno. Diputada Betiana Díaz, muchas gracias por estos minutos en Info 24. Muchísimas gracias, Álvaro, para ti y para la audiencia. Para mí un gustazo siempre poder estar en M24. Muchas gracias.